Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Buenas tardes, bienvenidos al que es segundo programa ya de este curso radiofónico 24-25 de Todos los libros un libro, que iniciábamos yo creo que de manera inmejorable con el gran libro, con la gran obra de la literatura española, que es El Quijote. Pero ya saben que este programa pues es muy misceláneo, es muy variado. Y seguro que hoy vamos a cambiar pues totalmente, ¿no? Otro libro seguro, pero además seguramente pues quizás no sea un clásico, quizás la temática seguramente será diferente, pero bueno, ¿para qué vamos a aventurar más? Y lo primero que hay que hacer sobre todo es saludar, ¿no? Lo dice la buena educación, saludar a la persona que dirige este programa, Alberto Sansegundo. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Sí, misceláneo me define ese término, yo creo, ¿no? Hablábamos la semana pasada efectivamente, ¿no? De esta pretensión mía de dotar a todos los libros un libro de una cierta, digamos, pátina de heterogeneidad, ¿no? De intentar tocar posibles intereses de también distintos posibles oyentes, ¿no? Decía el otro día, y recuerdo hoy, que dentro de esta variedad de géneros, de estilos, de planteamientos de los libros que suelo traer, sí que hay unas ciertas pautas que se vienen repitiendo y bueno, hoy vamos a incurrir en una de esas pautas, ¿no? Hoy va a ser el primer programa de una serie que probablemente se extienda a 2 o 3 programas a lo largo de este mes de septiembre, que es, por resumirlo en un solo término, la educación, el mundo de la enseñanza, el mundo de la educación, que siempre o casi siempre, muy a menudo, hago coincidir con estas primeras semanas del curso, los programas de septiembre, temporada tras temporada, suelo traer alguna muestra de libros que se refieren de manera directa o en algunos casos un poco más indirecta, pero siempre está presente de un modo u otro digamos, hecho educativo, el fenómeno educativo, del cual pues ahora todos los medios de comunicación se están haciendo eco porque vemos a los niños. Es el momento más oportuno, ¿no? Siempre es bueno hablar de educación. Deberíamos hablar, por cierto, mucho más de educación de lo que hablamos y también con mayor conocimiento de causa, ¿no? Porque no se desconoce mucho, ¿no? Sobre el mundo educativo y todo lo que sucede dentro de las aulas. Pero bueno, sí que Alberto hay diversos ciclos, ¿no? Si echan un vistazo y analizan más en profundidad la página web de la radio de la universidad, verán que, bueno, que este programa, que ya se lleva realizando un buen número de temporadas, creo que 14, 15, decíamos hace poco, Alberto. Empezamos la 15ª. Verán que ahí pues recurrentemente se vuelve a este tema de la educación, ¿no? Y eso, el momento es oportunísimo, iniciando curso. Así que, bueno, ¿qué nos vas a presentar? ¿Qué vamos a analizar o qué libro nos vas a presentar hoy que habla precisamente de la educación? Sí, quiero acotar eso que dices. Claro, evidentemente también hay un factor que es que yo arrimo el asco a mi sardina. Yo soy profesor muy interesado por no solamente profesor, digamos, técnicamente, en el sentido de que me desempeño como profesor, sino yo creo que interesado por una variable, una dimensión que a mi juicio es esencial en la enseñanza, que es, yo creo que toda profesión es una metaprofesión. Toda profesión presupone reflexionar acerca de ello. Tú no haces tu trabajo como periodista de una manera aséptica, repitiendo protocolos que has aprendido en un momento determinado y, digamos, utilizando técnicas que se aprenden en una facultad o en un centro de enseñanza y tiras con ello para adelante el resto de tu vida. Tu profesión, como la mayor parte de ellas, quizá a lo mejor, y no quiero, evidentemente no estoy estableciendo una jerarquía, ¿no? Quizá un fontanero aprenda las técnicas o un electricista aprende las técnicas y con ellas tira toda su vida. Pero un periodista, un arquitecto, un profesor es alguien que reflexiona acerca de su profesión. Cualquier decisión que tú tomas como profesional presupone una reflexión, un análisis. Bueno, pues en este sentido, yo no solamente arrimo el asco a mi sardina, traigo libros de educación porque me paso la vida leyendo libros relacionados con la educación porque me interesa mucho, digamos, la profesionalidad del profesor, es decir, indagar, reflexionar, investigar, analizar sobre lo que luego va a plasmar en su día a día como profesor. De manera que efectivamente serie reiterada a lo largo de los años, la de la educación, que hoy, este curso, abrimos con un libro de un autor que ya ha sido invitado a nuestro programa hace unas cuantas temporadas con otro libro excelente de éxitos. Es el francés Michel de Mouget,
y el libro se llama Más libros y menos pantallas, con un subtítulo muy explícito y que remite a esa primera obra que yo traje aquí, como digo, hace 3, 4 o 5 años, que es Cómo acabar con los cretinos digitales. El primer libro que yo traje de Murget hace unos años No era... sé si algunas veces, Alberto, perdona un inciso, no sé si eso a un profesor le puede parecer ya una batalla perdida, una batalla perdida. Lo Bueno, de ahora los hablamos más de ello. libros, menos pantallas y acabar con los cretinos digitales. No sé si es una Bueno, ahora batalla hablamos de en ello, pero parte perdida. sí quiero recordar que el libro de origen es La fábrica de cretinos digitales, es el Mm. que dio a conocer en, digamos, en el mercado editorial o en nuestro mundo español la obra de este escritor. Un libro altamente recomendable y que puedo decir como mera curiosidad que es el que más visitas ha concitado en el canal de YouTube del programa. No sé si son 3 o 4 años de existencia de ese canal, 3 me parece, lleva ya, bueno, no es gran cosa, dentro de la modestia de nuestra repercusión, 15.000 visitas. Es un libro que ha atraído mucho, fundamentalmente yo veo por las interacciones de los oyentes al mundo educativo, a profesores, a gente que se mueve en ese territorio, ¿no? Es en cierto modo una continuación, cómo acabar con los cretinos digitales a través de una de las fórmulas, probablemente la más eficaz: más libros y menos pantallas, que se recoge en el título. Batalla perdida. Si estuviera perdida, ni de Bourget ni muchos otros militantes en esa lucha abandonaríamos, ¿no? Si la diéramos por terminada. Yo creo que es una batalla viva y que en cualquier caso, aunque vamos a aceptar que se estuviera perdiendo, aunque se estuviera perdiendo, yo creo que merece la pena el combate. Quiero comentar primero quién es este señor, quién es Michel de Murget, para un público que a lo mejor no lo conoce, ¿no? Es doctor en neurociencia, director de investigación del Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica en Francia. Por tanto, estoy aludiendo a un prestigio profesional, una trayectoria académica e investigadora solvente, lo cual, bueno, pues sirve como, digamos, validación de las tesis que va a defender en el libro. Además, colabora con centros de investigación del mundo entero, el muy prestigioso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con la Universidad de California. Tiene una amplia obra científica y de divulgación con digamos, unos ejes de interés que se repiten. Ha escrito sobre las neuronas espejo, sobre la influencia de la televisión en el cerebro, sobre los efectos de las dietas, efectos nocivos de las dietas de adelgazamiento en los jóvenes, y también, y ese era el núcleo central del libro anterior, las causas y las consecuencias de la compulsiva adicción a los dispositivos electrónicos por parte de los jóvenes, pero también de la población en general. Date cuenta que el conflicto entre más libros y menos pantallas alude evidentemente a este apriorismo, que luego lo vamos a justificar, apriorismo negativo acerca del uso de los dispositivos electrónicos. Este libro está publicado como el anterior, en un sello Península que depende de Planeta. Sabes, lo hemos hablado otras veces, que en este momento hay dos grandes conglomerados editoriales que han ido copando los diferentes sellos, y además hay algunos sellos editoriales interesantes, pero bueno, Planeta y Penguin Random House se han hecho con el grueso de la tarta editorial, se la han repartido. Bueno, Península... Planeta que también está en más sitios, ¿no? También está Claro, en las sí, pantallas, ¿no? Planeta, claro, Planeta es un grupo enorme, ¿no? muy poderoso, ¿no? Y bueno, Peninsular era un sello reconocido en el pasado y que en un momento determinado ha sido absorbido por Planeta. El libro está traducido por Laura Cortés Fernández y es muy reciente, relativamente reciente, apareció en marzo de este año en este sello. El libro parte de una constatación que es curiosa, cuenta una anécdota, ¿no? Él estaba presente en una reunión con editores de literatura infantil y juvenil, sobre todo, en donde los asistentes, bueno, con pasión, con entusiasmo, como se puede presuponer en personas que están dedicadas a esa profesión, ponderaban las muchas virtudes, las potencialidades de la lectura. Era una visión, bueno, esperanzada, optimista, apasionada de la lectura, pero no exenta de un análisis en esa reunión, un análisis también, en cierto modo, no me atrevo a decir, o sí lo voy a decir, apocalíptico o cuasi apocalíptico, ¿no? Se describía en esa reunión el retroceso de la lectura y el retroceso en la lectura, es decir, bajan los índices de lectura, al decir de los asistentes a la reunión, y además se lee peor, ¿no? El retroceso en el modo de leer.
Falta sosiego, yo creo que falta sosiego, ¿no, Alberto? Si es que vamos Sí, todos muy efectivamente, yo deprisa. creo que es la palabra que define el estado de estos editores, ¿no? Desasosiego realmente, Mm. ¿no? Por dos razones fundamentales que constataba de Bourget, ¿no? Complementarias además. La primera es que los responsables de, vamos a llamarlo así, las industrias del ocio, basadas fundamentalmente en la pantalla, la electrónica, los móviles, las plataformas, etcétera, etcétera, bueno, llevan a cabo una ofensiva desmesurada para poner en primer plano la importancia, la repercusión de esos medios, ¿no? Y por otro lado, y es lo significativo, que es fundamentalmente lo que va a dar pie al libro, de Bourget constata, los asistentes a la reunión constataban que falta una, digamos, política de divulgación racional, comentada, científica, de las ventajas de la educación. Perdón, de la educación, de la lectura. De la lectura. Los editores sí que encontraban, y eso tú, yo y cualquier ciudadano lo observa por doquier, incluso a lo mejor puede achacárselo a todos los libros un libro, que hay infinidad de declaraciones más o menos pomposas pero intuitivas, basadas en emociones, acerca de la importancia de la lectura. Entonces se dice que los libros nos hacen mejores, que enriquecen nuestra imaginación, yo qué sé, desarrollan nuestra mente. Vale, en definitiva, decía de Bourget, son todo argumentos basados en experiencias personales, intuitivas, muy subjetivas, pero no hay una argumentación, o él echaba en falta, una argumentación sólida, científicamente demostrada, acerca de realmente la utilidad y la conveniencia de la lectura. El resto es, bueno, prosperan esos argumentos en tanto que la credibilidad de la persona que los sostiene, pues opera en sí misma. Y entonces, si fulanito dice que es bueno leer, pues a lo mejor es bueno leer, ¿no? Pero faltaba esta, digamos, argumentación teórica solvente, una construcción, incluso académica, podríamos decir, que de una manera razonada, pues bueno, justificara o explicara la pertinencia, las ventajas en muchos campos de la lectura. Una Entonces, carencia además, que, por lo tanto él pretende paliar, ¿no? Con estas claro, obras que escribe. Esa carencia, efectivamente, ¿no? este es el motivo de que se escriba este libro, ¿no? Ujú. Suplir esa carencia. Fíjate que él habla, claro, de que la defensa de la lectura queda reducido a una casta, leo al pie de la letra, de supuestos espíritus cultivados, perdón, o peor aún, de tristes intelectuales, dice, ¿no? Claro, esto en sí mismo es disuasorio, ¿no? Que el triste intelectual, que el supuesto espíritu cultivado, que parece que se reclama superior al resto porque él lee y los demás no, esto no tiene eficacia de ningún tipo, aparte de que puede resultar patético o deleznable desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, desde el primer momento, de Bourget nos plantea cuál es el fondo último de su argumentación. Y nos dice, literalmente, aquellos menores que leen por placer tienen más éxito en la vida. Es así de simple. Se sienten mucho mejor, alcanzan logros mayores en todos los ámbitos. La lectura alimenta el conocimiento y la imaginación y desarrolla la empatía, y de ese modo ayuda a que los niños sean cada vez más humanos. Lo que está aquí en juego son las oportunidades de los menores, nada menos que eso. Y bueno, esta declaración de la utilidad pública de los beneficios de la lectura por placer es la tesis de fondo que va a sostener durante cerca de 400 páginas, cierto que, sin cerca, más de 400 páginas, cierto que 100 de ellas, en torno a 100 de ellas, las 100 últimas, son notas, son referencias bibliográficas, lo cual también es indicativo de la solvencia, de la consistencia, de, digamos, la robustez de la argumentación que nos proporciona. En cualquier caso, si no nos parece ni solvente, ni robusta, ni consistente, tenemos la opción de leer la bibliografía de origen, las fuentes primarias, y a partir de ahí constatar si lo que se nos está diciendo de verdad tiene un refrendo científico o no lo tiene. Quiero decir con esto que el enfoque de Bourget intenta analizar la utilidad de la lectura, lo que no quiere decir que dejemos de lado una de las razones fundamentales por las que leemos, que es el placer. No estamos hablando de que leemos porque tiene una utilidad pragmática inmediata. No, también la tiene. Leer es interesante porque lees y porque leer es un placer. Pero además se están justificando, se están presentando en el libro las razones por las cuales merece la pena la lectura. Nos dice de nuevo, y cito otra vez, he rastreado la literatura científica de arriba a abajo y en ella no he encontrado mejor antídoto contra la idiotización de las mentes que la lectura.
Se trata de una verdadera máquina de configuración de la inteligencia, en su dimensión cognitiva, que nos permite pensar, reflexionar y razonar, y también, y sobre todo, en su dimensión socioemocional, que nos permite comprendernos a nosotros mismos y a los demás, lo que facilita las relaciones sociales. Ahí está la propuesta. El libro, la lectura, desarrolla nuestras capacidades cognitivas, es decir, nos hace más inteligentes, nos hace nuestras capacidades, digamos, sociales, nos hace mejores ciudadanos y nuestras capacidades. Hay una conexión que luego hablaremos acerca de lectura y democracia. Alberto, cuando tú y yo éramos más jóvenes y en nuestras generaciones siempre se quería ser más inteligente, ser más ético. Yo creo que ahora no importa ni ser ignorante, ni no tener valores. Yo creo que no hay ninguna vergüenza en reconocer eso, ¿no? Que la inteligencia da un poco lo mismo y que la pérdida de valores o no tener una serie de valores creo que tampoco importa. Creo Claro, fíjate que la inteligencia es el gran problema, quizás, ¿no? En el sentido que va a salir aquí, es algo que no es una cualidad elitista que tienen algunos que han nacido con unos genes, etc. Aquí está hablando de algo de prácticas concretas, en un último capítulo, con prácticas concretas que pueden mejorar estas capacidades, ¿no? Muy sencillas además, ¿no? Y efectivamente, tienes razón, ¿no? Luchamos contra el mundo. Esa disyuntiva del título ya lo dice todo. Más libros, menos pantallas, ¿qué quiere decir? Que hay un conflicto entre libros y pantallas, y es evidente que, con carácter general, la victoria de las pantallas es obvio. Basta compararte en un semáforo y ver que mientras esperamos que se ponga en verde, el 95% de la gente que está esperando está con el móvil. Leyendo un abstruso tratado de filosofía. No. Muy probablemente no. Por cierto, entre paréntesis, otro de los capítulos de los que habla de Bourdieu, que luego intentaré presentar de una manera más o menos ordenada, nos cuenta que no es lo mismo leer en un soporte que en otro. Y por tanto, la diferencia entre la lectura en papel frente a la lectura en otros soportes digitales, electrónicos, etc., hay relevantes consecuencias benéficas en el hecho de leer en papel frente a leer en otros como digo, soportes. Entonces, esta tesis, el planteamiento de esta batalla sólidamente argumentada en favor de la lectura y en, considerar o poner en un lugar adecuado, idóneo, ¿no? Relativizar el impacto de la electrónica, lo organiza, este enfrentamiento lo organiza de Bourdieu en 5 grandes apartados, como digo, sostenidos en una desbordante bibliografía. Hay uno primero, que es el arte, que luego os presento todos y luego si me da tiempo comentaré algo de cada uno de ellos, el arte de leer. En él se examina la complejidad de la lectura. La lectura no es un hábito, el de leer inteligentemente, comprendiendo, razonando, y que aquello que aprendamos a través de la lectura nos pueda resultar, podamos jugar con ello, podamos usarlo después, no es un hábito fácil. Hay un segundo capítulo que son las raíces de la lectura, en donde se apunta a una de las tesis fundamentales del libro, quizá además de las más operativas, que es la importancia de la lectura temprana. Por tanto, es un libro que está dirigido, evidentemente, sin duda, no de manera primordial, pero a los profesores, pero también a cualquier estudiante, también a los padres, a las familias y, en cualquier caso, a cualquier ciudadano que esté interesado por su desarrollo cognitivo, social y emocional. El tercer capítulo es Un mundo sin libros, en donde se muestra pues, la potencialidad que tiene el libro para estructurar el pensamiento, para desarrollar la memoria, para favorecer algo que en el mundo tecnológico en el que estamos es esencial, que es la asimilación de conocimientos complejos. Un cuarto capítulo, ya, el cuarto y el quinto son, a mi juicio, los más interesantes, unos beneficios múltiples y duraderos, un nombre inequívoco, un título inequívoco, se recogen las muchas ventajas que tiene, científicamente demostradas, todas ellas, que tiene la lectura, y hay un cierre, que es convertir al niño en un lector, que bueno, ya es de índole más práctica, con herramientas, con consejos para padres, para familias, también en el sentido de cómo poder desde muy pequeños, nada pequeños, es decir, desde los 0, desde que nacen, incluso desde antes de que han nacido, dice de Bourdieu y fundamenta cómo es conveniente que los padres le lean a los hijos, incluso en el vientre materno, la conveniencia de esa exposición a la lectura desde muy, muy, muy pequeños. Es un libro apasionante en cada uno de sus 5 frentes. Hay algunos altibajos, algunos están más circunscritos a un público muy determinado y por tanto si no encajas en ese perfil, pues a lo mejor te distancias un poco de las argumentaciones, pero en cualquier caso muy interesante. La primera sección, que es la lenta agonía de la lectura, está llena de referencias. Entonces, quiero aclarar que todas las secciones están plagadas de datos, cifras, cuadros, estadísticas, porque todo está muy documentado.
que pueden resultar a veces tediosas o pueden hacer dificultar el Bueno, pero avance. para consultar en un determinado Claro, momento, ¿no? Viene. claro. No es un libro de narrativa que uno lee en la playa. Tienes que estar en casa con el lápiz y el papel, sobre todo si eres profesional del asunto, ¿no? Tomando notas y sacando secuencias, ¿no? Y síntesis. Bueno, parte de unas preguntas básicas en este capítulo, que es, a los niños les gusta, a los niños les gusta leer. Leen. ¿Qué leen? Es cierto que cada vez leen menos. De verdad aumenta el número de lectores frágiles. Entonces, bueno, a partir de estas preguntas analiza tres grandes cuestiones. Primero, el modo en el que los niños se aculturan con respecto al libro, mucho antes de que aprendan a leer. Es decir, puede producirse ya un distanciamiento de la lectura antes de que se haya aprendido a leer. Dos, las cada vez más declinantes prácticas de lectura autónoma por parte de niños y adolescentes, muy constatables en la literatura científica y también las estadísticas que derivan de ellas en los últimos decenios. Y luego, claro, el leitmotiv recurrente de Murget, que es los perniciosos efectos que esta reducción de la práctica lectora provoca en infinidad de ámbitos de nuestra vida, los estrictamente académicos, calidad de lenguaje, dominio de la ortografía, comprensión de textos escritos y, por tanto, rendimiento académico más bajo en las nuevas generaciones. Y, por tanto, en esta sección del libro, que, como digo, es fascinante, tiene infinidad y muy estimulante, porque tiene infinidad de subtemas, podríamos decir, interesantes en sí mismos. Por esta parte del libro pues, transitan asuntos muy, muy importantes. El decisivo acercamiento temprano a los libros, el amor, y eso es muy interesante, abre una vía es el término muy rotundo que utiliza Desmurget, ¿no? El amor que el ser humano manifiesta por las historias. Esto es muy bonito, a mí me gusta mucho, porque en realidad los profesores somos contadores de historias, ¿no? Entonces yo ahí recurro muchas veces, no está en el libro, evidentemente, o creo que sí, ya no me acuerdo muy bien, recurro muchas veces al mito de Sherezade, ¿no? El mito literario, las mil y Sí, una las mil y una noches, noches, que claro, bueno, el sultán que que quiere no murió vengarse. precisamente por su capacidad inventiva, siempre Claro, generar esa expectación para que al día siguiente le volviera a contar un cuento, ¿no? esa A idea. todos nos gusta que nos cuenten Claro, historias. yo creo que incluso, pues a lo mejor allí, después de haber cazado el mamut, metidos en la cueva, ante el fuego protector que nos protegía de las inclemencias del tiempo, evocábamos escenas de la caza y las pintábamos en las paredes de la cueva, pero a la vez nos contábamos las historias de cómo nos había ido el día y nuestros anhelos y nuestros deseos. De hecho, tenemos un ansia de narraciones, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los subtemas que comparecen en esta parte del libro. El atractivo que tienen para nosotros las narraciones, los relatos, la disminución de este hábito, la lectura de los padres a los hijos, a medida que los menores van cumpliendo años. Él sostiene que es conveniente esa lectura incluso con niños adolescentes, no ya con 3, 4 años. Hay una curva que es muy evidente, ¿no? Los niños en diferentes medidas suelen ser lectores hasta las... En este momento baja un poco porque hay coincidencia con el momento en el que se les compra el primer móvil, ¿no? En el momento en el que se les compra el primer móvil baja la lectura. Normalmente a los 12 años sí que se registra una bajada de la lectura que hay que estimular. Sí, de verdad, convenimos, y ahora hablaremos de ellas, en las muchas ventajas, los muchos beneficios que trae la lectura. Luego también otro de los temas muy atractivos de esta primera parte es cómo influye en todos estos hechos, en la lectura, los hábitos lectores, pues por ejemplo el nivel socioeconómico, se lee más en familias de situación desahogada, el sexo y la edad de los padres, leen más las mujeres y los adultos de más edad, las características de los hermanos, la lectura, todo esto, como digo, demostrado con estudios solventes, ¿no? Leen más los primogénitos y los hijos únicos. El sexo del menor influye, y esto es muy interesante porque tiene repercusiones en el día a día en cosas que afectan, voy a decirlo así, a la economía nacional. Por ejemplo, nos dice de Murget que una muy amplia investigación demuestra que el hecho de ser varón resta en 1/3 la probabilidad de beneficiarse a diario de la práctica lectora. Traduzco, leen más las mujeres. Pero claro, eso tiene a su vez una repercusión, si hablamos de chavales pequeños, una repercusión en el estereotipo de género, ¿no? La lectura como actividad femenina. Pues Que lleva parecería... siendo así mucho Sí, tiempo, Alberto. Desde hace algo muchos años constatable. eso sucede así.
Sí, es algo constatable en clubes de lectura, es algo constatable en las librerías, es algo constatable que leen fundamentalmente las mujeres, ¿no? En intervenciones en plataformas sobre la lectura, en blogs de lectura, intervienen las mujeres fundamentalmente. Pero claro, hay una derivación que hay que analizar, es interesante, ¿no? Que es en qué medida el mundo de la lectura, el mundo íntimo, podríamos decir, se relaciona con el mundo, por lo tanto, de los cuidados. Y por lo tanto acaba marcando un estereotipo, la mujer más vinculada a ese ámbito. Y, por ejemplo, eso podría explicar, y lo apunta de Bourget, el relativo, voy a decir la palabra aunque no es correcta, ¿no? El relativo fracaso de la mujer en las profesiones STEM, o el poco interés, el poco atractivo que tiene para niñas el apuntarse, matricularse en bachilleratos de ciencias duras o ciencias puras, podríamos decir, ¿no? Bueno, no tiene sentido que yo analice cada uno de estos ejes aquí, ¿no? Pero que sepan No, nuestros realmente oyentes, muy interesante, ¿no? Todo muy interesante, ¿no? Muy lo que interesante. Hay propone. infinidad, diríamos, de digresiones, de hilos que se abren, y estoy hablando todavía de la primera parte de las 5 que tiene el libro. Todo esto comparece en la primera parte, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de la sobreexposición a las pantallas como causa obvia de la disminución obvia, del tiempo de lectura, obvia, porque el tiempo del que disponemos es el que es, y por tanto, si le dedicas más tiempo a las pantallas, se lo vas a quitar a otras cosas, eso parece evidente, pero luego también la repercusión desde otros puntos de vista, psicológico, cognitivo, etcétera, ¿no? La importancia de la lectura compartida, como está demostrado que la lectura compartida, el que te lean en voz alta, el que tu pareja te lea, el que tu padre, tu madre te lean, el que en un colegio el profesor lea en alta voz o un compañero lea en alta voz, es beneficioso. Si quieres que tus hijos lean solos, léeles libros, sea cual sea su edad, incluso cuando ya se estén acercando a la adolescencia. Bueno, voy a poner un ejemplo medieval, el refectorio medieval, en donde los monjes, mientras comían, encima de aquel estrado, aquel púlpito, había otro monje que leía, evidentemente leía las Sagradas Escrituras, leía textos doctrinales, pero en cualquier caso la importancia de la lectura en voz alta. Entonces, bueno, en esta primera parte también el libro explora los hábitos lectores, en general decepcionantes, de los menores en edad escolar. Entonces, bueno, el libro en este momento nos dice Bourget en frase muy rotunda, pero a mi juicio también muy clarividente, el libro ha perdido la batalla del ocio. Entonces, bueno, hay No, sí, muchos... y yo creo que nos pasa ya también un poco a todos, Alberto. Ante Sí, el sí, poco tiempo evidente. también que tenemos, llegas a la casa y dices, ¿qué hago? ¿Leo un libro O de una serie, o claro, pongo Netflix, por que es ejemplo? más Por fácil, ejemplo, claro. y siempre gana Netflix, ¿eh? Siempre gana. Claro, por eso los términos de batalla, de combate, de lucha, son pertinentes, aunque pueden resultar demasiado belicosos, ¿no? Pero son pertinentes si de verdad, insisto que aquí podríamos hablar de dos partes, ¿no? Una primera, es decir, nos convence de Bourget cuando nos habla de las virtudes desde todos los puntos de vista para mejorar nuestra vida, aparte del placer de leer, las virtudes, los beneficios que tiene la lectura, su utilidad, en el sentido, si quieres, más pragmático. Esa sería la primera parte. Y si, dos, nos ha convencido, entonces no nos queda más remedio que ponernos a la tarea. Si te surge naturalmente porque el placer es un hábito arraigado, etcétera, perfecto. Pero estamos hablando sobre todo de niños, de adolescentes, ¿no? Hay que conseguir que en esa batalla puedan primero darse cuenta de que efectivamente es un beneficio para ellos y segundo puedan sentirse estimulados. Quiero leer, a propósito de la bajada de los hábitos lectores, un párrafo un poco largo, no nos va a dar tiempo al final y por tanto no haré una lectura final, sí que la habrá en el blog. Los adolescentes dedican 14 veces más tiempo a sus juguetitos digitales que a la lectura. Los preadolescentes, casi 10 veces más. Los chicos de entre 8 y 12 años que se exponen a diario a los contenidos audiovisuales, telerrealidad, videoclips, series, películas, vídeos, etc., son 2 veces más que los que se exponen a la lectura. Un 84% frente a un 44%. En la franja de edad de entre 13 y 17 años son casi 3 veces más. 86% pantallas, 30% lectura. Fíjate esto. Cada año el consumo lúdico de pantallas devora, y el verbo no es casual, 112 días de la vida de un alumno de educación secundaria obligatoria. Es decir, 3,7 meses, o casi 2.690 horas. El equivalente en formación a 3 cursos escolares. En cambio, la lectura solo ocupa 7 días, 168 horas, es decir, 0,2 cursos escolares.
Si la lectura, de verdad, y esto ya es apostilla mía, tiene beneficios, le estamos dedicando Nada. una parte mínima de lo que le dedicamos a otras actividades que no generan esos beneficios, insisto, cognitivos, intelectuales, con repercusión académica, socioemocionales, con repercusión en la vida. Entonces, claro, por cierto, relativiza incluso estos datos, porque de Bourdieu dice, en esas estadísticas que se nos hablan, incluyen como lectura la lectura a través de cualquier dispositivo. Blogs, mangas, diccionarios, cómics, periódicos, revistas, es decir, no la lectura por placer, digamos en sentido estricto, ¿no? Por tanto, todavía serían más catastrofistas con respecto a la pérdida de hábitos lectores. Fíjate, más datos. Más de una cuarta parte de los son datos de 2018, de los estudiantes del primer ciclo de secundaria de países de la OCDE, los más desarrollados del mundo, más de una cuarta parte de ellos, el 28%, estaban convencidos de que leer es una pérdida de tiempo. Eso supone 5 puntos más que los datos de 10 años antes. Efectivamente, lo que tú decías al principio, ¿no? Hay los valores, la lectura, la inteligencia, no interesan a nadie. En esta época, voy a englobar, la cultura era algo valioso. Querías crecer en ese terreno. Tú hablas con adolescentes y les preguntas, que esto lo hemos hablado otras veces, yo lo pongo muchas veces como ejemplo, es verdad que son anécdotas personales, son batallitas de cuñado, Sí, digamos, ¿no? pero son muy significativas. Pero son significativas y luego además vienen corroboradas por la doctrina, ¿no? Digamos, ¿no? Pero tú hablas con adolescentes y les preguntas qué quieren ser en la vida. Yo quería ser, yo qué sé, astronauta o dar la vuelta al mundo en bicicleta. Ahora quieren ser millonarios. Sí. Es una inversión de valores, insisto, estoy hablando como abuelete cebolleta totalmente, ¿no? Pero insisto, la ventaja del libro es que desprovee de este tipo de afirmaciones que uno constata en su día a día y que pueden estar basadas en la experiencia personal y en nada más, en una mera intuición que puede ser errada, lo constata a partir de argumentos sólidos desde el punto de vista de estudios científicos e investigación. Todo el Fíjate tiempo que se que invertía en leer e intentar conocer el mundo con la lectura, pues ahora es puro narcisismo todo, Alberto. Yo creo que las pantallas también impulsan mucho el narcisismo, el mirarse a uno mismo y no, también propician eso, ¿no? Por las redes sociales, etcétera, donde uno ahí puede dar su opinión, donde ya sin ambages también puedes demostrar. Antes había un poco de pudor, ¿no? De manifestar determinadas opiniones que seguramente no eran políticamente correctas y ahora tampoco hay ningún tipo de pudor, ¿no? En manifestar, en ese tipo de manifestaciones. Fíjate además que es un concentrarse en un uno mismo, que es uno mismo, todas las salvedades que se pueden hacer, uno mismo idéntico a sí mismo y es el que el propio algoritmo te está construyendo a partir de lo que tú le das, ¿no? Claro. El libro, por el contrario, también te enseña sobre ti mismo, ¿no? Ahora es uno mismo potencial, porque te descubre mundos que ni siquiera habías imaginado, ¿no? O te anticipa cuestiones, te anticipa cómo puede ser el mundo venidero, ¿no? Estaba hablando de las pantallas y estaba pensando en grandes obras literarias donde ya existía aquel gran hermano que aparecía por la pantalla, ese mundo un poco deshumanizado. Eso también lo ha descubierto la literatura y los libros, ¿no? Esa capacidad de anticipar, ¿no? Hacia qué sociedad nos encaminamos. Y por tanto, de anticipar yoes que ni siquiera concebimos. El mundo es del narcisismo de las redes es autorreferencial, porque te da lo que tú eres. Sí. Una cuestión, digamos, aspiracional, como se dice ahora, ¿no? Aspiracional, pero dentro del círculo, un círculo cerrado. No caben otras hipótesis. La hipótesis única es estar en las Maldivas comiendo comida muy rica de la que muestras fotos y en paisajes espléndidos de los que muestras fotos y con cuerpos extraordinarios que previamente has deformado para mostrar las fotos. Has deformado ad hoc, digamos, para mostrar las fotos. El mundo de la literatura es imprevisible. Es un mundo, el mundo de los libros te abre expectativas de ti mismo que ni siquiera. Fíjate que en esta primera parte, en relación con esto que estoy contando, hay también una digresión, un excurso muy interesante que nos afecta más desde el punto de vista de Radio Universidad de Salamanca, ¿no? Que es, dice Bourdieu, nada evidencia de una forma más clara el retroceso generalizado de la lectura que el mundo universitario. Entonces se adentra en una dimensión dentro de este capítulo, una especie de deriva, se adentra en el mundo universitario con cifras, datos y estudios ciertamente estremecedores. Entre el 94 y 2015 nos dice la proporción de alumnos de educación superior
que habían entrado en la educación superior, en la universidad, sin haber leído por placer nada en el último año, subió en 10 años, perdón, en 20 años, del 22 al 33%. Uno de cada 3 alumnos que entraban en la universidad en 2015 no había leído nada en el último año. Pero no solo es esto, es que además las conductas académicas de alumnos y de profesores en la universidad manifiestan, digamos, una voluntad de intentar adaptarse a ese desplome de la lectura. Se reduce el volumen de lecturas obligatorias prescritas por los profesores, se disminuye su complejidad, se sustituyen por vídeos en muchísimos casos, y él habla de Bourget de un bucle, de una espiral aciaga. Nos dice: quien se está formando hoy en la universidad y que por tanto van a ser los formadores del futuro y por tanto van a ser los que tendrán que incentivar el interés por la lectura a los jóvenes de dentro de unas generaciones, son ellos mismos reticentes del hecho de la lectura. El panorama que nos espera puede ser realmente catastrofista desde este punto de vista. Y no solo es que leamos menos. De Bourget se para también en comentar cómo leemos cada vez peor. Niños, adolescentes y jóvenes leen cada vez peor. Y claro, baja competencia en ortografía y está muy estudiada, aunque pueda parecer, bueno, la ortografía es un formalismo que no interesa a nadie. ¿Qué importa poner la H o no poner la H? Sí, ¿no? o poner todo con K de kilo, Sí, o todo lo que K, antes era con Q, ahora es con sí. K. Pues fíjate, hay una correlación estudiada científicamente entre las competencias en ortografía y las competencias de comprensión de un texto. Por tanto, poca competencia ortográfica, poca comprensión del texto, y ya puedes imaginar las derivaciones que tiene ese hecho. Si no se comprende un texto, pues lógicamente el resto de la inserción en el mundo, voy a decirlo de manera, voy a tirar hacia arriba, ¿no? La inserción en el mundo adulto, activo, profesional, etcétera, va a estar limitada, ¿no? Hay una inflación desmesurada de las notas. Ayer mismo, anteayer, en un periódico nacional, se presentaba una noticia acerca de este hecho con 2 gráficos. Eran 2 curvas, una claramente descendente y otra en paralelo, otra claramente ascendente. La claramente descendente era año por año cómo iba bajando la puntuación de los jóvenes españoles, los chicos españoles, en los informes estos de comprensión lectora, matemática en PISA. Cada vez así menor. Y la otra curva que iba hacia arriba, pegada, era en los mismos años cómo han ido aumentando las notas con las que los chicos llegan a la selectividad. Bueno, aquí está pasando algo raro. Y efectivamente, todo esto está estudiado en el libro, ¿no? La disminución del tiempo dedicado al estudio en las prácticas habituales de los jóvenes, el empeoramiento del rendimiento intelectual efectivo de los estudiantes, la mengua de la fluidez en la lectura y, por lo tanto, la correspondiente mengua de la fluidez en la expresión, la simplificación del nivel de complejidad de los manuales y de los libros de texto, que ya hemos hablado aquí otras veces, el empobrecimiento léxico también de las obras de literatura infantil y juvenil, la depauperación también, y nos afecta, de la ficción para adultos, menos páginas en los libros y además con léxicos, construcciones sintácticas más asequibles. Bueno, es penosa la conclusión. Bueno, y yo creo que también el propio mundo de la producción literaria, yo creo que también lo está denotando eso, ¿no? Quizás menos autores con talento, menos autores atractivos. Yo creo que también está un poco en relación todo eso, ¿no? Claro, la A mí conclusión que lleva hace de sin esta... sorprenderme un libro hace ya mucho tiempo, Alberto. Un No, bueno, a mí libro me que haya sorprende con mucha leído frecuencia, pero y que diga qué bueno es esto, qué maravilla, ¿no? Qué creatividad, qué estupendo. Llevo tiempo sin sí, que eso hombre, acontezca. libros que te cambien la vida, que te alteren, es muy complicado, ¿no? También depende por la etapa vital en la que estás, ¿no? En la que estamos, digamos, ¿no? Claro, Pero también tiene si que ver. tienes 18 años, todo es un descubrimiento, Sí. cosa que no ocurre cuando tienes 28, 38, 48 y no sigo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero bueno, a mí sí que cada uno de los libros que traigo aquí me resulta interesante y me aporta, y por tanto, en ese sentido, evidentemente no te deslumbra, no te cambia la vida, pero sí que te hace otro, te muestra lo que hablábamos antes, otros yoes, otras realidades, te hace crecer, ¿no? Entonces, bueno, fíjate otro dato relacionado con esto, ¿no? Y que tiene que ver un poco lo que dices, ¿no? Hay un desajuste que lo constatas en tu vida cotidiana, pero que el libro también subraya con este refrendo de investigación, un desajuste. Él habla de disociación entre los títulos
y las competencias intelectuales. El título no es hoy ya revelador de un cierto nivel intelectual. Porque a los títulos se accede subiendo notas y de repente tengo 2 grados y 3 másteres, pero eso no es necesariamente indicativo de que de que tengas una competencia intelectual consistente, ¿no? Porque no quiero ser demasiado frívolo, ¿no? Pero los másteres universitarios, sobre todo los virtuales, en muchos casos se compran. Es decir, pagas una cantidad alta y, bueno, con un cierto esfuerzo, mayor o menor según la calidad, acabas incrementando tu currículum. Fíjate qué dato. Ya digo que el libro está lleno y en ese sentido puede resultar árido, pero como tú apuntabas, ¿no? Es también muy ilustrativa esta presencia constante de datos estadísticos que apuntalan las tesis, ¿no? En 1950 se necesitaba un coeficiente intelectual superior a 125 para conseguir el título de bachillerato. Hoy en día es posible hacerlo con un coeficiente intelectual de 80. Ya Ya ha bajado, ¿eh? Que como califica de Bourdieu, es un cociente con el que no es posible controlar el razonamiento hipotético deductivo. Es decir, tenemos titulados que no tienen las competencias que supuestamente ese título debería acreditar. Bueno, otro tema muy interesante por el que se puede entrar para explorar cuestiones muy atractivas, pero que tampoco me quiero detener, ¿no? Él dice que, claro, los jóvenes hoy, insisto, es una generalización, hay que entrar con detalle, aquí estoy simplificando para apuntar posibles vías de interés del libro. Dice, pueden intervenir indignados en X, Twitter, con sus elementales 280 caracteres, pueden leer el menú de una hamburguesería, pueden incorporar comentarios triviales a un vídeo de TikTok, pero contenidos ricos, leer para pensar y reflexionar, para descubrir e imaginar, para comprender y explicar, cada vez está al alcance de menos jóvenes, salvo, en todos los estudios que rastrea, significativamente en China. Claro, las causas por las que en China esto no ocurre son de toda índole, culturales, políticas, una política muy autoritaria que prohíbe el uso tajantemente, no se para en barras de libertades de expresión y prohíbe el uso de dispositivos digitales y además valores culturales que promueven de una manera, insisto, autoritaria, el rigor, la excelencia, el trabajo, la disciplina, el éxito académico. Bueno, una primera sección, como ves, ya en sí misma También es se un abre dato bien interesante ese que aportas. muy interesante. Al Hay una contrario, segunda en que China sería la excepción, ¿no? A esto que estamos comentando. China, Oriente en general, Singapur, sabes que puntúa muy alto en todos los estudios sobre competencias lectoras, etc. Y obedece, obviamente, no solamente a métodos de enseñanza, sino fundamentalmente también en este caso de China, razones políticas, ideológicas, pero también culturales. El arte de la lectura es la segunda sección y en él se analiza cómo es, para convertirse en un lector competente, hay que leer mucho y bueno, pues se estudian las bases biológicas de la lectura, lo que anticipaba hace un rato, no es fácil. No es fácil leer con competencia. Un joven que no lee más allá de sus tareas escolares obligatorias jamás va a alcanzar un idóneo desarrollo académico, intelectual y humano. Ese desarrollo depende no solamente de la lectura, sino de la amplitud, la variedad y la riqueza de las experiencias en ese terreno. Y él además da un argumento irrefutable. Todas nuestras herencias culturales complejas, y pone ejemplos, el violín, las matemáticas, la escultura, el béisbol, el ajedrez, en todas ellas, adquirir un elevado nivel de competencia no depende tanto de un talento natural para el béisbol, depende del volumen, la calidad, la diversidad de las experiencias que acumules. Y por tanto, en estas páginas plantea, propuestas dirigidas sobre todo a padres, como digo, para desarrollar en los hijos los mecanismos que les permitan absorber conocimientos lingüísticos, culturales, suficientes para, adentrarse en la complejidad de la lectura y sacarle partido. Por ejemplo, aumentar una parte como de instrucciones, ¿no? Sí, aumentar el volumen de lectura, negarse a la simplificación ortográfica, también en la escuela, ¿no? La temprana y constante inversión de los niños y jóvenes en los mundos lingüísticos complejos, y da pistas, frases más largas y complejas frente a la sota, caballo y rey del TikTok, ¿no? Estructuras sintácticas de un registro más elevado, el recurso más frecuente en los textos que leemos
y que producimos, escritos y orales, con las formas pasivas, mayor abundancia de proposiciones subordinadas, conjugaciones menos habituales, también no solamente en la sintaxis, sino también en el léxico, ¿no? Incrementar palabras polisílabas, vocablos raros o poco frecuentes, locuciones que no son acostumbradas. Yo me acuerdo que me llamaste la atención en el buen sentido, cuando hace no sé cuánto hablé de la 44ª sesión de no sé qué. Nadie dice 44ª. Pero nadie en la televisión. Es el Congreso 44 del partido no sé qué. Bueno, pues estos pequeños detalles están al alcance de un padre. Si de verdad estás persuadido de que de verdad esto incrementa las posibilidades de tu hijo. Están, por supuesto, al alcance de un profesor. Yo a mis alumnos del máster les digo, fijaos qué ejercicio más fácil. Introducid 2 palabras nuevas cada día en vuestras clases. Evidentemente no introducirlas idiosincrasia, sin saber lo que significa, sino 2 palabras, vincularlas a la realidad de tus alumnos. Lluvia fina, poco a poco. Hay un estudio muy interesante ya no sé en este libro, yo creo que lo sé aquí en otra ocasión, de Gregorio Luri, otro experto en el mundo educativo, muy prolífico, que escribe, acaba de sacar un libro que si tengo tiempo a lo largo del curso también comentaré aquí. Él dice que ya lo comenté, te sonará cuando diga el dato, ¿no? Los hijos de familias de nivel alto, cultural y no necesariamente intelectual, pero bueno, y no necesariamente económico, pero nos movemos en ese plano, escuchan del orden de 2.200 palabras por hora en su entorno cotidiano. Un nivel medio son a mitad, 1.000 y pico, 1.000 y poco. Mientras que contextos sociales desfavorecidos o abiertamente problemáticos, el niño suele escuchar 600 palabras, la cuarta parte del otro nivel, ¿no? Y además son distintos tipos de términos, unos más complejos y otros menos. Luri ahí sostiene, y yo con él, que, claro, la escuela pública ha de ser un elemento de paliar las desigualdades de origen con las que llega. Y una forma muy igualar fácil, hacia arriba, claro, buscando la de eliminar excelencia. los desequilibrios de origen, ¿no? Por cierto, cosa muy difícil, porque uno de los mayores predictores del éxito académico, del éxito profesional, no es, como pudiera parecer, la ratio, que importa, la ratio de alumnos, o el presupuesto educativo, que importa, evidentemente, o el talento natural del chico, o la capacidad del profesor. Factores todos que afectan, pero el mayor predictor del éxito es, sorpresa, el origen socioeconómico de la familia. Y por tanto, si la escuela debe equilibrar la escuela pública debe tener como misión el equilibrar esas desigualdades sociales y económicas de origen y culturales. Una forma evidente es, y lo dice Luri de manera muy tajante, ¿no? Hable usted, señor profesor, hable usted a sus alumnos como si fueran niños ricos. Y eso es una labor del profesor. Yo planteo de manera muy polémica, intelectualmente polémica, en mis clases, les digo a mis alumnos del máster, en mis clases del máster, de futuros profesores, debe un profesor decir mogollón en clase? Y quien dice mogollón debe decir en plan. Nos acogemos de una manera benevolente para acercarnos al mundo de nuestros alumnos. Nos acercamos a su léxico, nos acercamos a sus formas de expresión, o por el contrario establecemos un nivel de excelencia también en el lenguaje para que de esa manera se impregnen de él y vayan creciendo. Bueno, no quiero entrar por esta deriva, pero que se entienda también que aquí tenemos una vía, esta idea del enriquecimiento. No solamente la mayor lectura, sino la mejor lectura, una lectura más rica, otra de las vías de interés del mundo. ¿Cómo lo es la tercera? Para mí es la menos interesante, pero en cualquier caso puede haber un público del programa que se sienta, concernido, ¿no? Las raíces de la lectura tiene que ver con, se dirige fundamentalmente también a padres, ¿no? Cómo la lectura hay que trabajarla desde el principio. Desde muy el principio, lo que comentaba hace un rato, de incluso estando la madre embarazada, la conveniencia de leerle, por supuesto, en los primeros años de la vida del niño, aunque no entienda. Es un recién nacido y le voy a contar una historia de un libro, la que sea. No le voy a leer el discurso del método, obviamente, o la fenomenología del espíritu, pero sí cuentos adaptados para niños, porque todo esto se va produciendo en esos primeros años de vida. El aprendizaje, dice, y esta es una enseñanza fundamental, muy ilustrativa, que quiero dejar aquí para que reflexionen los oyentes. Pero también era algo que antes era muy fácil, Alberto. ¿Quién no ha tenido un abuelo o una abuela que le ha contado historias? Es que yo creo que ya los niños o no tienen abuelos o no les cuentan historias, pero para mí era
un momento estupendo, ¿no? El Si ese ir es a el la casa plan. de la abuela y que te contara una historia, o como yo se los Claro que contaba sí. a mi hijo, que todavía recuerda historias que le contaba cuando tenía un par de años, ¿no? Pero yo es que Pero no sé cómo está eso, yo creo que eso se ha acabado, que ¿no? sigue existiendo, evidentemente los hábitos del trabajo, etcétera, son de otra manera y lo minimizan, pero se sigue dando. El problema es si se abandona pronto. Pero la tesis fundamental, que es la que quiero dejar aquí, primero para inducir el interés en la lectura del libro, pero sobre todo para que Mm, se reflexione sobre ella, porque en sí misma es muy atractiva, es esta frase, ¿no? Es esta idea, la idea que hay detrás de esta frase. El aprendizaje es un fenómeno acumulativo. Y esto es algo que concuerda con todas las enseñanzas de la neurociencia en relación con la educación. Aprendemos a partir de la conexión de lo que se nos enseña con los conocimientos preexistentes. Y por lo tanto, cuantos más conocimientos preexistentes tengamos, más vamos a aprender. Aquí hay un fenómeno que glosaré probablemente una de estas semanas posteriores, pero que también está en el libro de Mouget, que se ha venido llamando entre los expertos el efecto Mateo, con referencia al Evangelio de San Mateo, con mm. aquella frase que todos que nos hemos educado en la religión, por la época, en la religión católica, conocemos y que nos llamaba la atención, a mí por lo menos, pero a la mayor parte de la gente con la que hablas de este asunto, le llamaba también extraordinariamente la atención. El versículo de Mateo era eh, aquel que tiene más, al que más tiene, más se le dará. Y al que menos tiene, se le dará menos, incluso se le quitará. Estoy parafraseando, no es la frase Ujú. literal, pero esta es la idea. Lo que ocurre es que desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro, esto es absolutamente cierto. Cuantos más conocimientos tienes, más vas a crecer, más vas a aprovechar la enseñanza. Por el contrario, si tu cerebro es un erial, ya puedes intentar sembrar lo que sea ahí, porque no vas a establecer conexiones. La clave del aprendizaje es la conexión entre, y eso está muy demostrado con estudios de todo tipo, veremos sobre ello otros días, ¿no? Es establecer un vínculo, conexiones entre la información que estás proporcionando. Si a mí me hablan de física nuclear, como no sé nada, no va a calar, no voy a poder aprender, no va a encajar en mis conocimientos previos. El talento, y esta es una deriva de la que hablaremos otros días, semanas posteriores, el talento del profesor es ser capaz de establecer estos vínculos. Es alguien que sabe mucho de historia, pero no basta con eso. Tiene que ser capaz de saber mucho de su alumno para poder enlazarlo con lo que el alumno sabe, vincularlo a su experiencia personal, ¿no? Bueno, pues en este apartado de las raíces de la lectura se nos habla de todo esto. Y se le da una vista a los padres. 20 minutos de lectura compartida entre el primer y el quinto año de vida del niño representa, fíjate el dato, 1,6 millones de palabras oídas. Esto se estudia, se cuantifica, porque sabemos cuánto leemos, cuántas palabras decimos por término medio, no yo, que yo supero la media muy probablemente con lo rápido que hablo, pero el número de palabras que se dicen de media en cada minuto, y por lo tanto se cuenta por años luego, del primer año al quinto año de vida del niño, 5 años, 20 minutos de lectura diaria, son 1,6 millones de palabras oídas. Y eso favorece la creación de redes cerebrales del lenguaje, a contrario de lo que pasa con los contenidos audiovisuales, que lo desestructuran el lenguaje. Fíjate, entre los 3 y los 9 años, otro dato, los niños que cuentan con más recursos, esto que hablábamos antes de los niños ricos o los niños de entornos culturales favorecidos, avanzan del orden de 8.000 palabras al año, mientras que los que parten con menos medios son solamente 3.000. Es decir, estamos hablando de 4.000 y pico palabras, que es un desajuste inicial que los va a marcar de por vida. Hay que encender la luz de alerta. El libro es esto, ¿no? El libro es una luz roja. Señores que tienen hijos, dense cuenta de lo que está pasando, lo que puede pasar. Insisto, ¿no? Que evidentemente hay muchos factores que influyen en el desarrollo posterior. No es un fenómeno unívoco, no es como pasa esto, ya estás condicionado, no es exactamente así. Pero sí que tiene, Afortunadamente, no estamos claro, predeterminados. evidentemente, hay muchos factores que influyen, pero tiene un peso muy significativo. Bueno, cierro. Los apartados cuarto y quinto son para mí los más atractivos, parten de un texto literario bueno, apocalíptico, que todo el mundo conoce, Fahrenheit 451, clásico de Ray Bradbury. Hay una frase que cita de Mouget, que es en cuando llegan los bomberos a una casa, que han quemado la casa, y la dueña de la casa, todos han quemado la casa porque estaba llena de libros, biblioteca, la mujer se ha dejado quemar muriendo con su. Y entonces los bomberos reflexionan y se dicen entre sí, oye, ¿qué pasa con los libros? Tiene que haber algo en los libros. Leo, tiene que haber algo en los libros, cosas que no podemos imaginar.
para hacer que una mujer permanezca en una casa que arde. Ahí tiene que haber algo. Uno no se sacrifica por nada. Y con esa excusa, que es la cita que encabeza esta sección, de Bourdieu investiga qué es ese algo. ¿Qué es lo que este interés que puede tener la lectura? Entonces, bueno, analiza muchas cosas, ¿no? Por cierto, ese interés que tiene la lectura es lo que hace, y Fahrenheit, de nuevo, es un buen ejemplo, que los tiranos de cualquier época, Primero de que hacen son cualquier quemar ideología, libros, ¿no? hayan quemado libros. Desde el Algo Quijote, tiene que donde haber. vemos esa escena, y luego lo que sucedió, por ejemplo, en la Alemania de Hitler, ¿no? Claro, claro. Habían esas quemas Cualquier públicas dictador, de libros. el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica durante mucho tiempo, cualquiera que quiera imponer su visión del mundo, lo primero que hace es eliminar los libros, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión de Bourdieu es muy clara. El libro sigue siendo el soporte de aprendizaje más adecuado para el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, bueno, nos explica, bueno, por qué los libros son eficaces desde todos estos puntos de vista, y por tanto hay una crítica también muy vehemente a las tesis modernas que dicen, no, Internet está todo, y como Internet está toda la información, el aprendizaje autónomo por tu cuenta, pero ¿qué aprendizaje autónomo por tu cuenta si no tienes base común? Yo no puedo aprender, es muy complicado que yo pueda aprender por mi cuenta física nuclear si no tengo una base mínima, por ejemplo, de matemáticas. Entonces, bueno, ahí hay una también deriva muy interesante, muy interesante, que ya hemos apuntado aquí, hoy, pero también otros días, que es, bueno, vender el Internet, las redes, como el paradigma de la democracia, porque todo el mundo puede expresar sus ideas, puede aprender por su cuenta, y por lo tanto una accesibilidad al conocimiento, y por lo tanto también una posibilidad de que todo el mundo se exprese con libertad, etcétera, que fundamentalmente nutriría la democracia, ¿no? O un ideal más genuino de democracia. De Bourdieu se carga esta tesis rotundamente. No solamente no la nutre, sino que la erosiona. Pues una cosa es Internet, Alberto, que puede sí, que nutra la democracia en cuanto a posibilidad de participación, y otra cosa muy diferente es la formación del ciudadano. Claro, Son porque la dos cosas participación, diferentes. Es que no tiene por qué ser Internet quien forme al ciudadano. El problema es que está cogiendo demasiado protagonismo. No está dejando no. tiempo para nada más. Y no solo eso, es que la formación, la plataforma de Internet como medio de expresión y de participación de los ciudadanos es magnífica, pero estamos hablando de los ciudadanos. Y para ser ciudadano tú tienes que formar un criterio solvente, tienes que construir un pensamiento crítico, tienes que manejar información rigurosa, contrastada, veraz, tienes que ser capaz de resistir a las fake news, a las manipulaciones que proliferan por doquier en las redes, las teorías conspiratorias. Por lo tanto, eso no lo construye, tú no construyes tu opinión libremente a través de las redes, ¿no? Entonces, está facilitando la manipulación, está facilitando que accedan a las redes gentes sin criterios, sin una formación sólida, rigurosas intelectualmente, que le permita discernir tesis válidas y tesis que no lo son, disparates y alucinaciones, de verdad, argumentos solventes. Tú entras en cualquier debate, y esto lo hemos hablado también aquí, entras en cualquier foro de Internet para discutir lo que sea, y a los 5 minutos o te llaman Te están facha, insultando. Los 5 minutos te están insultando. te llaman estalinista. Eh, eh, no hay una argumentación. Bueno, y la última sección de la obra, que es espléndida, unos beneficios múltiples y duraderos, pues evidentemente hace honor al título, ¿no? Entonces, con una frase muy tajante, una idea muy tajante, sin libros no hay lenguaje evolucionado, pues habla de las ventajas científicamente probadas de los libros. Potencia la dimensión intelectual, la inteligencia, el lenguaje, desarrolla nuestras habilidades socioemocionales, la empatía, la comprensión del prójimo, y por supuesto, claro, la consecución del éxito académico. Aumenta el cociente intelectual verbal, que está demostrado que es una parte fundamental del cociente intelectual general, desarrolla el vocabulario y la ortografía, parece obvio, el incremento de la calidad léxica, dota al lector de una sintaxis más elaborada, de una ortografía más fiable, una mejora de las capacidades narrativas, habilidades para comunicación, estimulación de la creatividad, una cultura general aumenta, construye y aumenta una cultura general entendida como un sólido repertorio de saberes generales, historia, geografía, filosofía, música, etc. Aumenta tu capacidad de razonamiento, mejora el autoconocimiento, la comprensión también en el terreno emocional de tus estados interiores, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus deseos. Te reformulas, te conoces y te puedes formular, te puedes reformular de una manera más exacta las motivaciones propias y ajenas, favorece la empatía, porque a través de las vivencias de Ana Karenina, entiendes lo que puede ser una situación de adulterio en aquella época, y por tanto comprendes los sentimientos y las emociones de otros.
te trasladas a otras situaciones, a otros personajes, a otras vivencias, ¿no? Fomenta las interacciones sociales, porque en tanto que desarrolla el lenguaje y las relaciones interpersonales y la empatía, favorece ese mundo. De manera bueno, logros realmente incalculables, ¿no? Y todo esto se cierra con este último, no capítulo, sino una especie de epílogo, después de los 5, que es, bueno, la propuesta. Una propuesta muy sencilla, pero a la vez extraordinariamente compleja. Una dedicación, es incidir en lo que comenté hace un rato, una dedicación relativamente modesta, de entre 20 y 30 minutos diarios. Si se mantiene en el tiempo, acaba proporcionando importantes beneficios. La simplicidad, entre 20 y 30 minutos diarios. La complejidad, en el mundo en el que estamos en este momento, subyugados, seducidos, bombardeados por videojuegos, los alumnos míos les preguntas, los alumnos del instituto en este caso, no los universitarios, a los alumnos del instituto les preguntas cuántas horas dedican a esto, y son 6 horas de media, cuántas horas dedican a los dispositivos electrónicos, es una heroicidad conseguir 20 o 30 minutos de lectura. Pero está científicamente demostrado. 20 o 30 minutos de lectura consiste, como de la misma manera que pasa con el ejercicio, el músculo físico, diríamos. Estamos hablando del músculo intelectual, pero exactamente igual, si tú durante toda tu vida haces 20 o 30 minutos diarios consistentes, bien dirigidos, bien seleccionados, tutelado, evidentemente, el ejercicio físico, pues evidentemente vas a estar en mejores condiciones de salud, independientemente que te puede caer una teja en mitad de la calle, pero vas a estar en mejores condiciones de salud desde todo punto de vista. El cuerpo Entonces, lo bueno, un agradece libro, y en el caso en este caso sería la mente lo agradece, ¿no? claro, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, más allá del placer, que sería el argumento que yo vengo sosteniendo aquí durante años, leer es apasionante porque es muy entretenido, está muy bien, es muy placentero, ¿no? Es que además tiene muchísimos logros justificados, constatados con abundante bibliografía científica. Libro interesantísimo, fundamentalmente, yo creo, por supuesto para estudiantes, chicos jóvenes, en cualquier ámbito, de cualquier nivel de enseñanza. Yo creo que también indirectamente para los profesores, porque acabo de contar un consejito muy trivial, 2 palabras nuevas cada día, pero también leer un texto, 5 minutos de lectura al final de cada clase, 50.000 consejos para los profesores y también, sobre todo, claro, padres y ciudadanos en general que quieran desarrollar sus capacidades cognitivas, aumentar sus habilidades socioemocionales. El libro es un instrumento magnífico, insisto, incluso desproveyéndolo de lo que parece, a mi juicio, más interesante, el enorme placer sobre todo eso, ¿no? Y para la gente que haya perdido ya ese hábito de la lectura, ve que empiece con esos 20, 30 minutos diarios, que puede empezar con esta propuesta tuya de hoy, Michel Desmourguet, mal pronunciado seguro, más libros y menos pantallas. Alberto, ¿con qué vamos a concluir? ¿Cuál es la propuesta musical? La propuesta musical, ya lo que como hemos contado no va a haber texto, ya he ido leyendo unos cuantos, y en el blog, cuando cuelgue la reseña, va a haber más. Es un tema que no está relacionado directamente con el objeto del libro, pero que sin embargo aparece citado. Il jouait du piano debout, él tocaba el piano de pie. Es una canción compuesta por Michel Berger, que cita de Bourget en un momento determinado de su libro. Aquí va a aparecer en una interpretación sesentera de la legendaria France Gall. France Gall es una de las más destacadas chicas yeye de los años 60 en Francia, ¿no? France Gall, Sylvie Vartan, todas aquellas de la onda de, por ejemplo, en Italia, Rita Pavone, para quienes tenemos una edad, era que el mundo de las chicas jóvenes, Karina podría ser su equivalente en su momento en España, ¿no? Chicas jóvenes que encarnaban esta idea de lo pop, con canciones frescas, desenvueltas, muchas de ellas No sé si es participaron. de esa época, una duda que yo tengo. François Hardy, creo que... François No sé si Hardy, era de esa época también, François Alberto. Hardy es de esa época, pero ya es más intelectual. Es decir, esa época, evidentemente, es una chica joven, moderna y tal, Y pero ya es, no, guapísima, era guapísima y sigue siendo todavía una señora guapísima. no, no sigue siendo porque murió este verano, murió hace Ah, un este mes. verano, pues fíjate que no conocía Sí, yo eso. es más, anticipo ya a nuestros oyentes que en mi otro programa de música y literatura de Buscando Leones en las Nubes, a lo largo de este curso voy a dedicar un programa de homenaje a François Hardy. Pero, ¿qué es esa época? Evidentemente, solo que la chica es un tipo de chica más intelectual, más existencialista, G6, incluso la presentación física, ¿no? G6 de cuello vuelto, más, en general vestida de negro, aquel flequillito, un prototipo de la parisina comprometida de la época, ¿no? Jane Birkin podía encajar también en ese prototipo. Es la misma época, pero estas son, digamos, más pops, más no tan intelectuales, más frescas, más ligeras, más, podríamos decir, superficiales también, pero bueno, la prueba de ello es que la mayor parte de estas chicas de las que hablo, la Pavone, Sylvie Vartan, esta propia France Gall,
participaron en Eurovisión representando a sus países. Ese tipo de música que a lo mejor en un momento determinado hasta la propia Maciel en una primera etapa podría representar. En una segunda etapa Maciel ya fue más comprometida, con letras quizá más consistentes, recreando versos de poetas conocidos, etc. Bueno, en el caso es que es buscar una excusa de una canción que esté vinculada al libro, es esta. La canción en sí misma es, bueno, es un recordatorio nostálgico para quienes tenemos una edad que nos retrotrae a los años 60, pero nada más, no tiene tampoco Muy más bien, pues seriedad. nos quedamos disfrutando de la música y volvemos la semana que viene, si te parece. Estupendo, muy bien. Pues muchas gracias y hasta dentro de 7 días.